Bueno, pero vamos, no sé si esté ya listo este amigo, el licenciado Carlos Rochín. Ahí está, ya lo tenemos ahí en en el Zoom. Gracias. Él es pues, vocal, ¿no? De la barra mexicana de abogados en capítulo Baja California Sur. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, Nancy, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por el espacio. A nombre, efectivamente, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del capítulo Baja California Sur. Oye, Carlos, pues primero, gracias por participar. Queríamos comentar contigo y sobre todo que tú nos dijeras cuál es el sentido de esta carta abierta o esta declaración o pronunciamiento de la Barra Mexicana de Abogados, que se pronuncia porque este acoso, pues evidente que se está realizando por órdenes de quién sabe quién en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en especial contra la presidenta, la ministra presidenta Norma, Norma Piña. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta carta? Pues mira, Armando, es algo que nos preocupa mucho y que debe preocupar muchísimo no solamente a la comunidad jurídica, sino a toda la ciudadanía en México. En efecto, en la Barra Mexicana Colegio de Abogados externamos pues ya un pronunciamiento, ya no externando una preocupación, sino condenando, un enérgico pronunciamiento de condena hacia los actos incesantes de ataques, de descalificaciones y muy grave de asedio ante personajes y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezando, como lo señalabas, por su presidenta. Vemos con muchísima preocupación esta situación porque pues, no es el clima que queremos en un régimen democrático en donde se descalifica a un poder porque no se está de acuerdo con sus determinaciones. Eh, no hacemos un señalamiento en específico sobre de dónde provienen estos ataques, pero se está generando sin duda un clima de violencia hacia la Suprema Corte que definitivamente cuenta con el beneplácito desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo en México. Y eso para nosotros es muy preocupante. Oye, pero este hecho, además de lo que está ocurriendo, está enrareciendo, por decirlo menos, el ambiente político y sobre todo el futuro legislativo de nuestro país. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que ocurrió el pasado viernes en la noche, ¿no? Jueves o viernes en la noche, el llamado la noche negra, de que de pronto se había acordado por parte del senador, coordinador de la fracción de Morena, de los senadores, Ricardo Monreal, que, que está dando pues bandazos, ¿no? Ahora ya pues, definitivamente dice que no va a traicionar y que no se va a mover. Se ha visto mal, él incluso lo reconoce, que vive uno de los momentos más débiles de su carrera y que lo reconoce, pero fue causante de un verdadero escándalo en el que todavía no hay claridad de lo que se está tratando de hacer, que es una reforma, 20 reformas. La oposición de inmediato ha protestado con toda razón por la falta de aseo en lo que es la cuestión parlamentaria, por los procedimientos que no se siguieron. E incluso ellos dicen que no, que efectivamente sí se siguió el procedimiento, pero hay también dudas sobre el quórum, que no se logró y que había incluso una senadora que pues, después de las 12 de la noche hubo doble votación, entonces no había ese quórum, además de que hay la posibilidad, que también nos gustaría que nos hablaras de ese tema, de que el ministro Alberto Pérez Dayán pues se está pronunciando por una descalificación de todas las reformas. Ya de por sí, en la primera etapa de la reforma del Plan B,
y que posiblemente puedan entrar las demás, aunque la oposición, aparentemente, según lo que sabemos, hay 12 reformas que sí estarían ellos dispuestos a denegarlas, y hay otras 8 que podrían pues pasar de alguna forma, ¿no? O que podrían ser aprobadas. Y llama la atención también el otro tema, no te quiero atiborrar, sobre el INAI, que como sabemos, hay una juez federal que dijo que obligaba a nombrar, a designar ya al cuarto, por lo menos, al quinto, perdón, al quinto miembro o consejero del INAI para que puedan sesionar de forma oficial, pero que de alguna manera si no lo hacen les cobrarían 100,000 pesos, ¿no? Una cosa así. Cuéntanos un poquito, porque ahí van las preguntas un poquito generales. Pues es que, Armando, creo que todo lo que comentas está interconectado. Y si empezamos por el INAI, ahí entenderíamos un poco dónde se origina la crisis que tensa las cosas en el Congreso, a partir de un supuesto acuerdo entre el senador Ricardo Monreal y las distintas fuerzas de oposición en el Senado sobre el nombramiento de este quinto comisionado del INAI. Es que, entiendo, las fuerzas de oposición deciden o comprometen a acompañar el resto de las reformas. Cuando esto se lleva a la sesión, pues no se da tal nombramiento, se da una votación en donde Morena y los partidos aliados pues votan en contra del nombramiento y hacen finalmente, siguen dejando finalmente al INAI vacante. Y de ahí es en donde se rompe finalmente la negociación entre ellos. Por ahí empieza. ¿Nos permites un momento? Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con el licenciado Carlos Rochín, quien con es mucho gusto. Miembro vocal de la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Baja California Sur. Volvemos con más, no se vaya. Gracias. Seguimos conversando con el licenciado Carlos Rochín, miembro y vocal de la Barra Mexicana de Abogados, el capítulo Baja California Sur, y tratando de que nos ayude a entender esto que está pasando, porque la verdad es que ocupan los reflectores desde hace cuánto tiempo, ¿no? Lo que sucede en el Senado, que si son 65 y que si no tienen la mayoría y que nos están endilgando 20 reformas que son muy, muy cuestionadas. Entre ellas, pues está la del CONACYT, que pues tendría ahora ya mandos militares. Está lo de el espacio aéreo, que ahora sería controlado por la CEMAR, la Secretaría de Marina y la Sedena, y ya no esta dependencia que depende de la SICT, Ajá. CENEAM, y bueno, y otras más, ¿no? Que son pues la nueva línea aérea de la Sedena, y pues son varias, ¿no? Lo del decomiso del Banco Rural, en fin, todas estas que son las que se oponen, valga la redundancia, los que se están realmente rechazando la oposición. La desaparición de Financiera Rural, la transmisión de fondos de turismo al Tren Maya, los cambios a la ley minera. Sí, la verdad es que sí fue un periodo muy oscuro porque no hubo discusión, Armando. Yo creo que esa es la gran queja. Al final nosotros esperamos, o todo mundo espera, que del poder legislativo bueno, no todo solamente... el mundo menos los que ya claro, sabemos. Que del poder legislativo se discutan proyectos de ley, que se discuta. Esa es la misión del Congreso, no nada más aprobar. Y eso fue lo que ocurrió en estos últimos días, en donde pues, lo único que vimos fue un aprobadero de leyes y sin observar las debidas formas del proceso legislativo que ponen en riesgo todos los cambios, hasta los cambios que hubieran podido ser positivos, porque no descarto que dentro de todo este entramado haya cosas positivas y que teniendo mayoría, pues claro, pues no se necesite recurrir a este tipo de cosas. Sí, ya esta entonces urgencia, ponen ¿no? Que en no riesgo, se justifica, la urgencia también. Claro. Esta urgencia pone en riesgo toda la legitimidad de todo el paquete. ¿Por qué? Porque sin duda tanto de diputados como senadores tienen a su alcance el recurso de la acción de inconstitucionalidad, que es un medio de control
que se lleva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que les permitiría, de ser el caso, invalidar absolutamente todo lo que se procesó legislativamente de manera ¿Qué incorrecta. posibilidades? Lo que hablaba yo de lo que propuso el ministro Yo creo que Dayan. yo, yo creo que sí hay posibilidades. Lo que ahora está proponiendo, lo que conocemos que propone el ministro Pérez Dayán es precisamente un proyecto que declara inconstitucional o inválido una serie de leyes procesadas dentro de aquel paquete conocido como el Plan B. Pues estamos prácticamente frente a las mismas circunstancias, en donde por no seguir los requisitos de forma se invalida el fondo, porque en este caso la forma es muy importante. La discusión es parte del control democrático que tiene que constituye la misión del Congreso. Además de las cuestiones de la mayoría cuestionable que también afectaría la validez de todos estos proyectos. Y Ahora, todo ¿cuándo esto sería esto? ¿Cuándo tendría que ser? dentro de los 10 días siguientes a la publicación, que muchas cosas no están publicadas, es que se intentaría la acción de inconstitucionalidad y de ahí seguiría pues un calendario desconocido dentro de la propia Corte en estos momentos. Pero Hablar. por lo que hemos visto con el plan, con el paquete del plan B y la propuesta del ministro Pérez Dayán, pudiera ser que estemos hablando de poco tiempo, más temprano que tarde. Hablar. Pues muchas gracias por tu participación y estaremos en contacto porque pues estamos viviendo momentos importantes en la vida legislativa de nuestro país. Carlos. Gracias a ti, Armando, gracias, Nancy, y pues reiteramos el comunicado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde condenamos el asedio incesante a todo el Poder Judicial. Gracias, Gracias. Carlos Rochín, licenciado Carlos Rochín, miembro de esta Barra Mexicana de Abogados, capítulo Baja California Sur.